Hola, hola, sentipensantes, buenas noches. Lunes 16 de junio del 2025. ¿Qué tal su Día del Padre? Espero que la hayan pasado muy bien en compañía de ellos o si están lejos de ustedes, pues desde el corazón, ¿vale? Acá ha estado lloviendo bastante, nos hemos disfrutado algunos la lluvia, otros desgraciadamente pues han estado en circunstancias difíciles ya que se rompió una presa el día de ayer, hubo inundaciones, coches perdidos, bienes perdidos, que con tanto esfuerzo las personas lo logran. Les mandamos un abrazo fraterno y esperemos que sus circunstancias mejoren. ¿Qué les ha parecido? Cuéntenme, ¿qué han sentido con este libro de Fyodor Dostoyevsky? Los hermanos Karamazov, que estamos ahorita y que tenemos en la mira. Ya casi llegamos a la mitad, sorprendentemente, ya que dije, híjole, se va a hacer un poquito largo, porque leí el de Crimen y Castigo, pero pues ya ese fue mi primer libro y ya después de un añito y cachito, pues ya tenemos más experiencia con libros grandes. ¿Cómo le dicen a estos libros? Ay, se me fue el nombre. Bueno, eh, tenemos ya algunas partes muy específicas del libro. La primera, donde nos presentan a los personajes. La segunda, cuando está esta situación de Alyosha, que presenta con el Starets Zosima y toda esta como revuelco que se da en el monasterio acerca de la estancia de Alyosha. Sin embargo, el padre Zosima lo echa al mundo, como dicen. No perteneces aquí, vámonos. Y pues Alyosha se convierte en testigo de ciertas cuestiones que había entre su familia, entre hijo y padre, entre hijo y novia, una mujer que está entre el padre y el hijo y encuentra varias circunstancias y empieza a tener otro momento en el cual hay circunstancias de amor, odio, pasión, drama, reflexión. Y nos seguimos con el siguiente, que es el gran monólogo que hace Iván Fyodorovich con Alyosha y que, bueno, a mí me dejó perpleja y todavía lo leo y tengo ganas así casi de llorar, porque parece que, ¿cómo dice aquel dicho? La historia no se repite, pero ¿a cómo se parece? Entonces hay ciertos fragmentos en los que me recuerda a varias situaciones que están pasando en nuestro mundo, desgraciadamente, y sobre todo en nosotros mismos como seres humanos. No cabe duda que Fyodor es un experto en ponernos en circunstancias humanas bastante vulnerables. El siguiente es nuestro querido Starets Zosima, que empieza a decaer y muere. Pasamos a toda una serie de imágenes que Alyosha capta y que escribe y pues nos comparte. No todo, no toda su vida, pero sí algunas muy puntuales que también nos da momentos de reflexión. Ahorita estamos en la cuestión del velorio, la gente está entrando y saliendo, lo demás está detenido, en la familia de Pavlovich está encerrado, el buen los criados están preocupados por el hijo, no sabemos qué pasa con Groshenka, la novia de Mitri, qué está pasando, se supone que Iván ya se nos fue a Rusia y desobedeció a su padre, entonces tenemos varios momentos todavía pendientes. Pero por el momento nos vamos a ver qué más sigue con el Starets Zosima, el luto y el monasterio, ¿vale? Continuamos con los hermanos Karamazov. Estamos en la parte 139. Continuamos. Y gracias por escucharme, gracias por sus likes, gracias por compartirlo y gracias por añadirlo a sus favoritos. Y segundo, la lectura es un acto de rebeldía. Y que incluso perdón. Pero esta pregunta que alguien había formulado incidentalmente, sin darle mayor importancia, quedó sin respuesta.
y pasó casi inadvertida. A lo sumo repararon en ella, y solo en su fuero interno algunos de los presentes, y lo único que pensaron fue que esperar la descomposición y la emanación de efluvios pestilentes del cuerpo de semejante difunto era un puro disparate, digno de lástima, cuando no de mofa, debido a la poca fe y a la ligereza de quien hubiera formulado dicha pregunta. Y es que lo que se esperaba era justamente todo lo contrario. Pero he aquí que muy poco después del mediodía empezó a ocurrir algo que al principio fue notado en silencio por quienes entraban y salían, pues resultaba evidente que no se atrevían a comunicar a nadie lo que estaban barruntando. Con todo, a las 3 de la tarde era ya tan manifiesto e incuestionable que la noticia recorrió en un abrir y cerrar de ojos todo el asceterio, difundiéndose entre los peregrinos que allí se habían congregado para extenderse de inmediato al monasterio, dejando perplejos a todos los miembros de la comunidad. Por fin, en muy breve plazo, llegó también a la ciudad, donde conmovió a todo el mundo, lo mismo a creyentes que a incrédulos. Los incrédulos se alegraron en cuanto a los creyentes. Hubo quienes se alegraron incluso más que aquellos, pues el hombre se deleita con la caída del justo y con su aprobio, como había dicho el difunto Starets en uno de sus sermones. El caso es que poco a poco había empezado a surgir del ataúd un tufo pestilente que cada vez era más evidente, y hacia las 3 de la tarde resultaba ya muy intenso y no hacía más que agudizarse. Hacía mucho tiempo, tanto que no era posible recordar nada semejante en toda su historia anterior, que no se producía en nuestro monasterio tamaño escándalo, tan burdamente desencadenado, imposible en cualquier otra circunstancia, como el que estalló entre los propios monjes a raíz de este suceso. Más tarde y durante muchos años, algunos de los hermanos más sensatos, al rememorar aquel día con todo detalle, se sorprendían y se espantaban de que el escándalo hubiera podido cobrar tal magnitud, pues ya anteriormente habían fallecido monjes de vida ejemplar, cuyas virtudes habían sido evidentes para todos. Startsi, temerosos de Dios y de sus humildes ataúdes, también se habían desprendido un olor a putrefacción, como sucede de forma natural con todos los fallecidos. Pero eso no había sido motivo de escándalo, ni había despertado siquiera la menor inquietud. Por supuesto, también había habido en otros tiempos entre nosotros, y su memoria aún se conservaba viva en el monasterio, monjes cuyos restos, según la tradición, no habían dado motivos de corrupción. Algo que influía en la comunidad de un modo conmovedor y misterioso, y que se recordaba como un hecho milagroso digno de admiración y como una promesa de mayor gloria futura asociada a las sepulturas, si es que ese tiempo, por voluntad divina, llegaba alguna vez. Se guardaba un recuerdo especial del Starets Love, que había vivido hasta los 105 años. Fue un célebre asceta, un gran ayunador y observador del voto de silencio, fallecido hacía ya mucho, en la segunda década del presente siglo, y su tumba se enseñaba con extraordinaria veneración a cuantos peregrinos visitaban el monasterio por primera vez, aludiendo misteriosamente en tales ocasiones, así